de presentarles a Priscila Cols dos Santos, de la Universidad Católica de Brasilia, quien nos hablará sobre cómo el tema del abandono y de la permanencia está siendo estudiado en la contemporaneidad. Cedo la palabra. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Bom dia a todos e a todas. É sempre muito bom estar aqui e estar com todos vocês. A ver. Aquí está. Bueno, como dijo Magda, yo soy Priscila Cols dos Santos. Soy docente de la Universidad Católica de Brasilia, pero soy de Porto Alegre. Mi formación fue en la PUC de Rio Grande do Sul. Entonces, que me da mucho gusto poder estar aquí en Brasilia y ahí con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la permanencia en la educación superior, desafíos y posibilidades. Les cuento que les voy a contar un poco la historia de este libro, que es este, que no se ve aquí, que es un libro que fue auspiciado por la Cátedra UNESCO de Educación, Juventud y Sociedad, aquí de la Universidad de Brasilia, y íbamos a hacer el lanzamiento en el Claves 2020, pero nos tocó hacer virtual, entonces vamos a conversar un poco sobre la perspectiva de la permanencia en la educación superior. Les voy a contar un poco de la historia de este libro y cómo seguimos después de él. Aquí tenemos mis contactos, pero yo voy a empezar esta historia les contando un poco quién soy yo o quién fue yo como estudiante. Y después ustedes van a comprender por qué les estoy contando esta historia. Yo fui estudiante de educación superior de primera generación. Tanto por parte de mi papá y de mi mamá, yo fui la primera a graduarme. Cambié 3 veces de programa. Yo empecé mis estudios en una carrera de tecnología, en ciencia de la computación, por cuestiones ahí de tiempo, de cuestiones económicas, paré mis estudios y un tiempo después empecé otra carrera de contaduría. ¿Por qué? Porque yo al final de la media empecé a trabajar en una escuela y yo trabajaba en la secretaría y hacía también los trabajos de la parte financiera. Entonces que me caía bien estar ahí en contaduría. Hice 2 años de contaduría, o sea, 4 semestres, y la profesora Clarice fue mi profesora en una otra facultad. Pasados estos 2 años, yo ya tenía la proximidad con la tecnología y estaba en una escuela. Entonces cambié otra vez de programa e hice pedagogía. Un programa que teníamos en la PUC que mezclaba la tecnología, la comunicación y la pedagogía. Ahí me encontré, ahí terminé y hice mis estudios. Como yo dije, yo fui una estudiante trabajadora, no tenía tiempo para actividades adicionales. Yo llegaba al momento de empezar la clase, yo tenía que salir unos minutos antes para no perder el bus, para volver a casa. Y yo ya estaba en la práctica laboral y más o menos en la mitad del programa, una profesora me invitó a trabajar, a hacer una práctica de pasantía. No las prácticas del programa, pero una otra. Yo hasta hoy no sé cómo he logrado hacer eso, pero sí estoy aquí, logré hacer todo. No sé cómo, pero sí. Yo hice esta práctica en el sector de educación a distancia de la PUC, que se llamaba PUC Virtual. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque yo tenía como planeado hacer mi programa, hacer pedagogía
y seguir como profesora en esta escuela. Esta profesora que me invitó a hacer esta pasantía me dice cómo ampliar el horizonte y planear algo un poco mayor. Capaz que por eso yo estoy aquí hoy como docente investigadora del posgrado en educación de la Universidad Católica de Brasilia. Y la coordinadora del curso, la profesora Elena Cortes, que ya no está más entre nos, como sabía de toda mi situación laboral y de falta de tiempo, cuando yo pasaba, tenía siempre la sala abierta. La puerta estaba siempre abierta de su despacho. Cuando yo pasaba en el pasillo, llamaba, Reina, vení. Reina por la película Priscila, la reina del desierto. Me llamaba y me preguntaba cómo iban las cosas, si yo necesitaba algo, cómo yo estaba de tiempo, si yo ya había aceptado la pasantía en la educación a distancia. Y estaba siempre pendiente, no solo de mí, obviamente, pero de nosotros estudiantes, y en la época éramos como 1.500 estudiantes. Pero ya volvemos a esta historia. Como sabemos, aquí yo traigo algunos, cuando hablamos de abandono, de permanencia, tenemos grandes referentes. Yo traigo 3, pero tenemos otros. La perspectiva psicológica, que habla de las intenciones iniciales del estudiante al ingresar en el programa, y los estudios previos, o sea, la educación básica es muy importante como soporte para la educación superior. Y la perspectiva económica, que ahí tiene que ver con la economía financiera, pero también, y por eso yo pongo entre comillas, la relación costo-beneficio futuro, porque entre comillas para no parecer una relación mercadológica, pero es el estudiante que mira lo que va a lograr al terminar su programa, cuál es el ganado que va a tener en el futuro, en la práctica de su profesión. Y claro, el más conocido, que es el modelo de Tinto, que es la perspectiva interaccionista, que habla de la integración social y académica del estudiante y el compromiso que el estudiante tiene con su programa y con sus estudios. Y yo, humildemente, propongo una perspectiva integracionista, que es que para la permanencia en la educación superior, que ésta sea planeada desde el punto de vista, o sea, desde la participación de los distintos actores que están en este escenario y en este proceso, cuáles sean los estudiantes, los docentes, los directivos y los demás empleados, o sea, todos están involucrados porque el estudiante es como que el público objeto de la educación superior, entonces que estamos poniendo mucha atención en ello. Los profesores, los docentes son la cara, son los que presentan la universidad a los estudiantes. Nosotros desde la gestión de la universidad podemos hacer muchas cosas, pero al fin y al cabo el docente es lo que muestra todo el potencial o no de la universidad. Pero aquí también los directivos y los demás empleados que dan el soporte para que las interacciones y las acciones ocurran en la universidad. Y aquí yo traigo, ¿por qué yo pongo los demás empleados? Porque piensen que el señor o la señora que limpia la sala hace parte de este proceso y hace una parte importante en este proceso de permanencia, porque todos queremos trabajar en una sala limpia y el alumno también quiere estudiar en una sala limpia. Entonces, que ese no hace bien su trabajo, los demás se dificultan las cosas. Y por eso yo creo que todos debemos estar involucrados y pensar en este proceso. Por eso yo digo que para desarrollar la permanencia tenemos que trabajar juntos, conversar sobre este proceso y que los empleados también sepan de su importancia en este proceso. No son
somos todas personas, somos todos seres humanos y tenemos un papel muy importante en nuestras profesiones. Entonces, muchas veces los empleados más humildes o de más bajos puestos no comprenden su importancia, o a veces nosotros no les damos la importancia que tienen, pero tenemos que parar, pensar y organizar algo para que estos también puedan ser valorados en este proceso. Justo porque queremos una educación de calidad y equitativa para todos, como bien plantea la Agenda 2030 de la ONU, de los Objetivos del Desarrollo Sustentable. ¿Y dónde empieza esta historia? Exactamente aquí. Aquí, cuando yo digo aquí, yo estoy diciendo de este grupo, de este contexto. Mientras yo estaba en mi doctorado, yo conocí el proyecto Alfa Guía con el equipo de la PUC e hice parte de este proceso. Y hice una pasantía en la Universidad Politécnica de Madrid con el doctor Jesús Ajiaga. Jesús, gracias siempre por recibirme. Y con esta experiencia en el proyecto Alfa Guía y después la pasantía en Madrid para estudiar un poco más la investigación que hicimos desde el proyecto, yo planteé mi investigación del doctorado y es un poco lo que cuento en este libro. Aquí tenemos el enlace, ahí en el chat debe estar el enlace para los que quieran acceder. Es una publicación gratuita y pueden compartir todo. Está, creo que en el repositorio de la UNESCO también. El primer estudio entonces fue de mi tesis de doctorado. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos como 4 factores que inciden en la permanencia. Como en el proyecto Alfa Guía miramos desde el punto de vista del abandono, aquí yo propuse hacer una investigación con estudiantes que estaban matriculados, que permanecían en los estudios. Participaron del estudio estudiantes de educación a distancia. Entonces yo hice una adaptación de la encuesta guía para la realidad y el contexto de la educación a distancia y este estudio fue en el año 2015 y participaron estudiantes de los programas de educación y pedagogía y administración. Estos 4 factores son la gestión de la institución, la práctica docente, la dedicación del estudiante y la calidad del programa. Está en portugués, como pueden ver. Y las variables del factor gestión que los alumnos trajeron como los que más propician lo que más le ponen atención para la permanencia, la atención de la coordinación del programa. Acuérdense de mi historia con la GEINA. La posibilidad para los estudiantes de instituciones privadas, la posibilidad de negociación financiera, el sistema de evaluación y los recursos que tienen las instituciones para que los alumnos puedan realizar sus actividades. Aquí están los laboratorios, los recursos de tecnología, el soporte, en fin, en la calidad del programa. Los contenidos de las asignaturas que tienen vinculación con la práctica laboral, o sea, donde los estudiantes pueden mirar dónde lo van a aplicar a futuro. Las actividades que se hacen en las asignaturas que ayudan para la formación del estudiante y las discusiones que son hechas entre los estudiantes y el profesor en el momento de la clase. La práctica docente, el profesor que trae el alumno para la participación en las actividades del programa, el profesor que fornece feedback, que es muy importante no hacer actividades solo por hacer, pero que los alumnos sepan se lo hicieron bien, dónde pueden mejorar, esto es importante para ellos.
el profesor que los deja disponibles materiales adicionales, no solamente el contenido del programa, de la asignatura, pero otros materiales que puedan consultar, y la atención dedicada al estudiante. Acuérdense de mi profesora que insistió como 12 meses para que yo hiciera la práctica. De la dedicación, la participación en las discusiones que tienen que ver también con la promoción de discusiones por el profesor. El profesor tiene que hacer un espacio para las discusiones. Lograr cumplir el programa, lograr cumplir los objetivos de la asignatura, tener técnicas y hábitos de estudio, manejar bien los horarios, porque en la educación a distancia tienen que tener muy organizados los horarios, las tareas, y profundizar las lecturas. Y ahí tenemos este modelo. ¿Y por qué yo puse, aquí decimos AVA, que es Ambiente Virtual de Aprendizaje, sería el EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, porque está en el fondo, porque en la educación a distancia el EVA es donde se hacen las acciones y las interacciones. Y cada uno de esos factores tienen una correlación indirecta entre sí y una correlación directa con la permanencia. Bien, a partir de eso, yo he planteado un segundo estudio y ahí yo hice un postdoctorado en educación superior en el Centro de Estudios en Educación Superior con la profesora Marilia Morosini, y ahí planteamos un segundo estudio más calitativo para escuchar las voces de los estudiantes, pero también de los docentes, que yo he llamado Conocer para Avanzar. Ahí hicimos dos grupos focales con profesores docentes y encontramos como categorías de análisis en la práctica docente la relación teoría y práctica, lo que aparece en la investigación cuantitativa, la relación profesor-alumno, del estudiante, la elección del programa, su dedicación y los aspectos económicos, tanto financieros como del costo-beneficio. De la institución, el currículo del curso y el soporte que tienen para ayudar a sus alumnos. Y aquí aparece algo muy interesante, que es la brecha que hay entre la educación básica y la educación superior. Aquí yo traigo algunas partes que nos dijeron las voces. Un estudiante nos dijo que cuando llega, sobre la práctica docente, que cuando llega en la universidad, el profesor, principalmente cuando están en el primer semestre, piensan que los alumnos no saben nada. Que como están llegando ahorita en la universidad, que no saben nada, entonces que cuando van a hablar, el profesor o no les escucha o no les deja hablar. Miren que hay una diferencia cuando alguien dice una cosa que no está bien o que no es el momento. Una cosa es decir, estudiante, eso puede estar bien, pero no es el momento. Otra cosa es, no, esto no me interesa, eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Y eso pasa porque algunas veces ha pasado conmigo. Entonces que tenemos que tomar mucho cuidado, principalmente en los primeros semestres, que son donde tenemos los índices más altos de abandono. Una charla del profesor sobre la institución. Y no es por acaso que yo puse esta foto, que es de una universidad en Polonia, que es bellísima. Pero el profesor dice que tenemos un modelo de universidad del siglo pasado. Yo creo que quería decirnos de varios ciclos antes, y que la estructura curricular es tan estricta que no nos da espacio para
cambiar y traer prácticas más contemporáneas. Sobre el estudiante. Otra charla muy interesante, uno de los estudiantes cuentan que de los compañeros que se han echado del programa o de alguna de las asignaturas, lo ven muy difícil, principalmente el primer semestre, y piensan que es muy difícil y se convierte ahí en una pelota de nieve que cuando ven, no puedo lograr eso, entonces que no hay forma de mantenerse. Y lo que dicen es que, y es importante tenernos en cuenta eso, que los maestros y los directivos o la universidad no son conscientes de que los estudiantes tienen otras preocupaciones. O sea, claro que se hace una elección cuando dice, bueno, yo voy a hacer facultad, yo voy a hacer un programa. Y hay ahí una responsabilidad, pero todos tenemos vida, todos tenemos momentos que no estamos bien y todos tenemos otras cosas en la vida. Y los alumnos dicen, bueno, a los profesores no les interesan. A los profesores todos quieren hacer todas las pruebas en el mismo día y en la misma semana, y entonces nos volvemos todos locos. Esto es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Y ahí sobre la brecha de la educación básica y la superior, los estudiantes lo que dicen, que en la educación básica, las instituciones, la familia, los llevan como ñupa. Ah, mi hijo que necesita, que no sé qué, y la escuela también. Claro, son menores, los grupos tienen menos alumnos, pero llegan en la universidad sin tanta autonomía. Y ahí en la universidad todos dicen, bueno, ahora ustedes son grandes, ustedes son adultos, ya pueden hacer todo solo. Ahí la familia les deja y la facultad espera que sean autónomos, que no lo son, porque no fueron preparados para eso. Entonces, que otra vez la atención en los primeros semestres es muy importante, principalmente en el primero y el segundo semestre. Por eso yo vuelvo en la perspectiva integracionista, que es que todos podamos estar juntos y tener conciencia que hacemos parte del mismo engranaje. Los estudiantes, los docentes y los directivos y empleados. Y ahí yo planteo una pregunta. ¿Por qué no escuchar a los sujetos del proceso educativo antes de planear este proceso? O sea, queremos la autonomía, pero no queremos saber qué piensan y qué quieren. Queremos hacer como hacemos las cosas siempre, y a veces lo que queremos hacer o lo que pensamos que es lo mejor podría ser hecho de una manera distinta si tuviera la participación de todos. Y ahí, como les dije, en el postdoctorado en educación superior hicimos algunos avances y reflexiones. Añadiendo ahí a la perspectiva de la permanencia las posibilidades de internacionalización de la educación superior, la educación para la ciudadanía global, que es una propuesta de UNESCO, que es trabajar con una educación para la vida, para la ciudadanía, y que distintas realidades puedan intercambiar informaciones y que se pueda no aprovechar experiencias al nivel más global y adaptarla para un nivel local, o al revés. No es hacer desaparecer el local para uniformizar, no, es adaptar experiencias de otras realidades para la nuestra, y eso se llama local. Y por supuesto las tecnologías digitales, que en este momento se hacen súper presentes. Y ahí ahora en la Universidad Católica de Brasilia, yo coordino un grupo de investigación que se llama DGT,
que es Grupo de Investigación en Tecnologías de Internacionalización y Permanencia Estudiantil. Yo tengo un proyecto que se llama Educación Superior en Contextos Emergentes, Permanencia Estudiantil y Educación para la Ciudadanía Global. Este proyecto, lo que hicimos, añadir las variables que les conté, como las tecnologías, la ciudadanía global y la internacionalización en la primera encuesta que yo hice en el doctorado para la educación a distancia. Y en este estudio estamos haciendo un análisis comparado Brasil-Colombia, y ahí tenemos la participación de 8 universidades, y participa conmigo la profesora Patricia Estrada, y hicimos el recogido de los datos entre los meses de septiembre a octubre de 2019 y marzo de 2020, justo en el momento que empezó esta pandemia. Y ahí, claro, tenemos los datos preliminares muy incipientes, capaz que el año entrante podemos presentarles más profundizado. Algunas cuestiones que motivan a los estudiantes a permanecer. Ojo que estos estudiantes también son estudiantes que están matriculados en los distintos programas, y contestaron la encuesta 4.300 algo de estudiantes. Entonces, yo tengo 5 minutos. ¿Qué les motiva para la permanencia? Para un 51-70% está totalmente de acuerdo que la interacción y la convivencia con los compañeros y profesores les motiva a permanecer en los estudios. La participación en actividades de internacionalización para un 65% es importante, y aquí les cuento que tenemos una parte de cuestiones abiertas, y ahí los estudiantes hablan de la importancia de tener contacto con otros contextos y otras realidades, porque estamos en una economía global, las experiencias de otros, las experiencias laborales de otros compañeros, de otros colegas, pueden ayudar a comprender o a manejar mejor su práctica laboral futura. La participación en actividades con de diferentes culturas es importante para un 56%, y aquí puede ser que todavía no estamos haciendo tantas acciones en este sentido, por esto bajo, no es bajo porque es más de 50%. Ahí cuando hablamos de tecnología, que tiene que ver con el momento que estamos ahora, la disponibilidad de recursos de tecnologías digitales para un 71% es importante y les motiva para permanecer en sus estudios. Y ahí cuando hablamos de los profesores que hacen uso de la tecnología y se les ayuda en los estudios, para un 83% es muy importante. Están de acuerdo o totalmente de acuerdo que eso les ayuda en sus estudios. Y ahí les cuento un poco qué es el modelo integracionista. Como yo dije, para hacernos comprensión de este engranaje, necesitamos de reuniones entre la comunidad académica interna. De eso tenemos la vinculación con la educación básica, la inclusión educativa, que es muy importante, y ahí aquí yo hablo de una inclusión que no es solo de las personas con discapacidad, pero inclusión de género, de etnia, de estratos económicos, que también necesitamos pensar sobre eso, y para eso podemos tener las mentorías y los laboratorios de apoyo a aprendizaje. La internacionalización, que no necesita ser solo la movilidad académica, podemos hacer internacionalización en casa, que es la internacionalización at home, y la tecnología nos puede promover eso. Lo que estamos haciendo aquí hoy puede ser una actividad de internacionalización. Yo tengo un estudio
con una alumna de maestría que hace en esta dirección. Y ahí los MOOCs, los cursos masivos abiertos, pueden ser utilizados adentro de las asignaturas para promocionar eso, las tecnologías digitales y las metodologías activas para que los estudiantes puedan ponerse más participantes y siéntanse como importantes para el grupo como un todo. Y abajo de todo eso, y no menos importante, las comunidades de investigación y la vinculación con diferentes grupos, como lo que estamos haciendo aquí hoy. ¿Qué queremos con eso? Salir de la utopía a la realidad. Que los alumnos puedan acceder a la universidad, o sea, el acceso, y tengan un percurso de permanencia y una permanencia con equidad. Equidad no es igual para todos, más que podemos tener atención para las diferencias de los estudiantes. ¿Para qué? Para lograrnos, aquí en Brasil llamamos suceso, pero es el éxito académico, que sería, es más allá de la graduación, pero la inserción en el mercado laboral y la práctica de la profesión. Y aquí, además de ser variables, estos pueden ser acciones y posibilidades prácticas, o sea, los eventos claves que hacemos, las actividades de mentoría, hacer prácticas de metodologías activas en clases, la internacionalización, esas son acciones que puede ser de la universidad como un todo y también de los profesores junto a sus alumnos. Y hay algunas reflexiones, algunas ideas que yo pienso que son muy importantes para pensar la permanencia con equidad y que esta permanencia alcance el éxito académico. La escucha atenta y de todos, como aquel engranaje que yo les mostré, la inserción de las tecnologías digitales que hoy, no solo por el momento de pandemia que estamos viviendo, pero nuestra sociedad, nosotros utilizamos tecnología para todo. Cuando llegamos en la clase dejamos todo afuera. ¿Por qué no llevar también para las clases? Pero ojo, la tecnología no va a salvar el mundo. La tecnología no es la solución para todos nuestros problemas. Tenemos que tener momentos de usarlas bien, pero para ser el medio. La tecnología no es el fin y no puede ser considerada el fin en sí mismo porque solo no va a resolver nada. La formación docente que debe de ser permanente y la formación docente también. Tenemos que preparar a nuestros estudiantes para saber estar en este universo que es la universidad y la educación superior. La interacción y la colaboración es muy importante. La ciudadanía global, o sea, considerar otros contextos y pensar desde nuestra perspectiva cómo podemos vivir en un mundo más armónico y significativo para todos, y las actividades de internacionalización. Y para terminar, esta historia hemos conocido, yo creo que en claves de Ecuador, no me acuerdo el nombre de nuestro compañero que nos ha contado, pero nos ha contado de la secuoya gigante, que es una árbol muy larga, pero tiene sus raíces corticas, muy pequeñas, que no son muy profundas. Por eso, solo vemos estos árboles en bosques o en matas y florestas. ¿Por qué? Porque necesitan de la fuerza de las otras, como si fueran hermanas, para lograr estar de pie. O sea, las raíces se entrelazan y hacen como un colectivo. Y aquí yo dejo, como estamos en este momento de atención remota, yo les dejo una idea. Con o sin tecnología, lo que necesitamos es establecer una verdadera comunidad de aprendizaje en aula. Que todos podamos aprender, que todos podamos escuchar y que todos tenemos algo a decir, algo que aprender y algo para enseñar. Sea el profesor, sea el docente, el directivo y el empleado. Todos tenemos algo para enseñar y para aprender.
Y creo que es eso. Les agradezco, muchas gracias. Dejo ahí mis contactos. Si quieren hacer preguntas o que nos pongamos en contacto. Y aquí tenemos el libro que los pueden descargar. Es eso, muchas gracias. Muy bien. Agradecemos la interesante participación de Priscila. Hasta luego. Un abrazo a todos.